En este video dibujaré a Monkey D. Luffy de One Piece en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el del videojuego La Leyenda de Zelda. Escogí específicamente el estilo más caricaturesco de esta saga, usado en juegos como The Wind Waker, el cual tiene muchos elementos relacionados a barcos y piratas. Decidí basarme en el estilo de arte que tienen las ilustraciones como las de la portada del juego, en lugar de los propios modelos 3D del jugador. Quería comenzar dibujando a Luffy en su transformación de Gear 5, y me pareció que este estilo era el más apropiado para eso. El estilo de La Leyenda de Zelda fue sugerido en los comentarios por Emmanuel García. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Las proporciones de los personajes jóvenes suelen ser exageradas, con cuerpos pequeños y cabezas grandes. Antes de añadir el color hay que hacer correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo implicó añadir sombras marcadas por todo el cuerpo, por lo que tuve que dedicar un buen rato a colocarlas de forma que me parecieran adecuadas, y la mayor parte del coloreado lo consumió este paso. Al resultado final le agregaré una textura como de papiro desgastado, usada frecuentemente en el arte de este videojuego. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de la caricatura infantil Jake y los piratas del país de nunca jamás, sugerida por Carola Tapia Urriola. En este video quise elegir únicamente estilos de dibujo que tuvieran que ver con marineros y piratas, y esta caricatura, basada en el universo de Peter Pan y el Capitán Garfio, era una opción perfecta. Ya que esta serie tiene un tipo de dibujo muy limpio y definido, era más apropiado realizar este dibujo en la computadora. En este estilo de arte, los contornos de los elementos son de color, en lugar de utilizar un delineado negro uniforme en todo el cuerpo. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Luffy te invitará a que te unas a su tripulación pirata. Los personajes principales de esta caricatura son niños, así que tomé como referencia al Capitán Garfio y otros piratas con un cuerpo más alto y delgado, que se asemejara más a la complexión de Luffy. Durante las escenas, los personajes tienen una iluminación con brillos difuminados sobre ellos, y añadí este detalle al resultado final para un mejor acabado. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Popeye el Marino, sugerido por Alexis Iñaki Vázquez. En este estilo decidí adaptar otra de las transformaciones de Luffy, en este caso el Gear 4, pues creo que es la que tiene una apariencia más particular e identificable. Mi referencia principal para este dibujo fue Bluto, el rival de Popeye, pues tiene muchas características compartidas con Luffy en esta forma, como los brazos grandes, la musculatura marcada y el gran tamaño exagerado de sus torsos, como si estuvieran inflados. Para el rostro tuve que basarme en otros personajes menos conocidos de las tiras cómicas, pues Luffy no tiene la barbilla marcada de Popeye ni el vello facial de Bluto. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo fue muy sencillo al agregar el color. Originalmente era una tira cómica con muy poco color, y en este dibujo decidí adaptar el estilo de las caricaturas clásicas del personaje usando solo colores sólidos. ¿Quién creen que ganaría una pelea entre Luffy y Popeye? Ambos son muy fuertes y con habilidades dignas de un personaje de caricaturas. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y ahora, una pausa para aprender. Botín. Provisiones o premios conseguidos en un robo, combate o conquista, y de los que se apodera el vencedor. Ejemplo: los ladrones escondieron el botín antes de que llegara la policía. A los conquistadores solo les importaba acumular el mayor botín posible. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra botín y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es uno de los más extraños: Bob Esponja, sugerido por Emilio Iturbide. Decidí crear esta versión de Luffy manteniendo su apariencia humana, en lugar de convertirlo en un pez u otro animal marino. Así que mi principal inspiración para el dibujo fueron Sireno Man y Chico Percebe, los personajes humanos más frecuentes en esta caricatura. Los ojos saltones y expresivos son un elemento esencial en los personajes de esta caricatura, por lo que esta versión de Luffy los tendrá incluso un poco más grandes que Sireno Man. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Para agregar el color utilicé tonos sólidos simples y sin sombras, pero agregué algunas líneas de color en la banda de la cintura de Luffy, para que se pareciera a los patrones que tienen varios peces de esta caricatura en sus aletas. Los poderes de Luffy me recordaron la vez en que Patricio obtuvo poderes para estirar su cuerpo, así que dibujé el brazo de Luffy enredándose en sus piernas como una manguera, similar a Patricio después de que lo dejan vencido tras la pelea con los villanos de Sireno Man. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de las maravillosas desventuras de Flapjack, sugerido por Jona de Foxy. Este estilo me agrada, pues siento que tiene una estética muy clásica de caricatura, con personajes sencillos y proporciones exageradas. Quise mostrar las habilidades de Luffy para moldear su cuerpo como goma en todos los dibujos, así que recrearé en este estilo la icónica forma en que este capitán pirata estira su boca de forma imposible. Creo que algo llamativo de esta caricatura son los dientes pequeños y abundantes de los personajes, además de las encías muy marcadas y evidentes. En este estilo las pupilas tienen una forma muy particular, como una especie de coma o gancho que le da bastante personalidad a este diseño. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo fue muy sencillo al agregar el color, pues no hay sombras ni degradados. Esta caricatura tenía tonos apagados y poco saturados, así que traté de utilizar tonos similares a los de la serie en este dibujo. Creo que Flapjack y Luffy serían muy buenos amigos. Ambos son amigables, entusiastas y tienen un gran espíritu aventurero. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanas de esta semana y le mando un saludo a Josmel Pulido, Anthony Benjamín Cabrera, Anarelis Rumbos Machín y Walter por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Goku en estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.